Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumnyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre el Bhagavad Gita. Vamos a recordar que la última vez estábamos terminando el capítulo número 17, que se titulaba Las divisiones de la fe. También es importante y útil recordar que ese capítulo número 17 terminaba con el texto 28 que decía lo siguiente: todo lo que se haga a modo de sacrificio, caridad o penitencia, sin fe en el Supremo, oh hijo de Prita, no es permanente. Eso se denomina asat y es inútil tanto en esta vida como en la próxima. Recordemos que en ese capítulo 17, el Señor explica sobre la fe, explica sobre la caridad, explica sobre la alimentación, explica sobre la austeridad o penitencia y explica sobre el sacrificio. Y entonces dice que todas esas actividades, que son actividades que están implícita en la vida cotidiana del ser humano, dice que de todas ellas, si no se realizan con fe, entonces el resultado no es permanente. Es un resultado temporal, un resultado por un tiempo determinado, pero no es permanente y no es beneficioso, ¿no? O sea, no tiene ninguna utilidad ni en esta vida ni en la próxima. Vamos a recordar que esas actividades el Señor decía que se pueden realizar en la modalidad de la bondad, en la modalidad de la pasión o en la modalidad, en la modalidad de la ignorancia. Entonces el Señor dice, ya sea que se realice en ignorancia o en pasión o en bondad, evidentemente tienen un solo sentido de perfección, y es que llega el momento en que uno comprenda que deben ser dirigidas al Señor Supremo. Evidentemente, desarrollar esas actividades dirigidas hacia un elemento diferente que el Señor Supremo puede llevarnos a perfeccionarnos como ser humano y crecer en compasión, caridad, etcétera, etcétera. Pero no nos puede ayudar entonces a comprender de qué se trata esto de la espiritualidad. Porque crecer en compasión, en caridad, crecer en humanitarismo, crecer en altruismo, no es lo mismo que crecer hacia la autorrealización. Vamos a recordar que somos, por decirlo así, dos en uno. O sea, somos una entidad viviente espiritual que en este momento está viviendo, está existiendo a modo de un ser humano. Ese ser humano es transitorio porque es simplemente un momento en nuestra existencia y esa parte espiritual es eterna. Así que tenemos que llevar al mismo tiempo las dos dimensiones, tenemos que llevar al mismo tiempo el conocimiento y perfeccionamiento como ser humano y también el conocimiento y perfeccionamiento como criatura espiritual. Eso significa que tenemos que vivir o tenemos que al menos buscar la manera de intentar ir viviendo nuestra existencia de modo que resulte en beneficio para las dos proyecciones, la proyección como ser humano y la proyección como criatura espiritual. Nuestro modo de vida o nuestro estilo de vida debe ser tal que sirva para vivir cada vez más tranquilos, apacibles y armónicos en este mundo, y también que induzca a los otros a vivir cada vez más tranquilos y armónicos como seres humanos en este mundo material, y a la vez que sirva para ir encontrando un sendero que nos acerque siempre más a la liberación total o al acceso de el plano espiritual o el plano de conciencia de Dios. Y ese sendero se consigue
comprendiendo que es necesario, que es imprescindible situar a la suprema personalidad de Dios, conózcale como cada cual le conozca, en el centro de sus actividades. Si usted hace caridad, pero hace caridad simplemente por identificación con ese cuerpo que está en determinadas condiciones, su caridad es hermosa, su caridad es compasiva, su caridad es sensible, pero su caridad está incompleta. Además de que su conocimiento sobre dicha caridad está incompleta porque usted simplemente está siendo motivado por la situación de un cuerpo material determinado. Entonces, si usted ignora al alma espiritual que está dentro y no hace también una caridad para esa alma espiritual, por ejemplo, cuando usted da un poco de comida, usted sin duda alguna está ayudando a que ese organismo se alimente, reciba nutrientes de tipo material, perfecto. Pero cuando usted da esa misma comida que ha sido anteriormente ofrecida al Señor con agradecimiento, amor y devoción, del cual Bhagavad Gita Krishna dice que la acepta, entonces esa comida ya no es simplemente un paquete de nutrientes materiales, sino que esa comida está inundada de fe y entrega al Señor, por tanto va a ser también de beneficio espiritual para esa persona. Por eso hay un gran movimiento dentro del propio movimiento de conciencia de Krishna o dentro de esta institución conocida como ISKCON, que es un movimiento desarrollado a distribuir alimentos por todo el mundo, distribuir alimentos. Miles de devotos están implicados en ese asunto, miles de recursos, pero no es simplemente para mitigar el hambre que algunas personas están sintiendo. Es para aprovechar esa oportunidad y entonces distribuir comida ofrecida al Señor, o sea, prasada. Cuando esa comida se elabora con un pensamiento de ofrenda a Dios. La elaboran devotos, la reparten devotos. Entonces, cuando esa comida se está repartiendo, las personas que tienen cierta necesidad se ponen felices. Pero ellos realmente, la mayoría se ponen felices por el hecho de la comida. Algo que masticar, algo que me va a llenar el estómago o algo que me va a calentar el cuerpo, como dicen algunas personas. Wow, algo caliente, qué bueno. Pero el devoto se pone feliz mucho más, no por esa comida que le está dando esa persona con hambre, sino por el contenido real que tiene esa comida, porque está ayudando a que esa criatura reciba un beneficio espiritual. Ese alimento repetido continuamente en el tiempo va creando cierto estímulo espiritual sutil también en esa persona. Una persona desde el punto de vista de análisis científico, materialista podría decir, pero yo no veo ningún cambio aquí. Yo he analizado la sangre de esa persona en exámenes de laboratorio cada 2 días y no veo que al cabo de un mes haya provocado algún cambio, ¿verdad? Pero sin embargo, las escrituras declaran y el devoto confía plenamente y lo ha visto en experiencia propia que en esa persona están ocurriendo cambios sutiles. A nivel profundo, a nivel de sensibilidad espiritual, se están estimulando ciertos asuntos. Y a su debido tiempo eso dará un resultado visible, pero vamos a recordar que de lo no manifiesto y de lo sutil a lo visible lleva un tiempo, un proceso, dependiendo de las condiciones en las cuales la criatura se encuentre y también de la entrega a la cual esa criatura le sea posible acceder, o sea, su disponibilidad, su disposición de entrega. Entonces, por ejemplo, les puse ese ejemplo para que veamos la diferencia sutil que hay entre caridad simplemente por identificarnos con un cuerpo hambriento y caridad hecha desde el conocimiento. Tenemos que comprender en todo momento que detrás de cada cuerpo hay una entidad viviente y esa entidad viviente es el objetivo principal. El cuerpo es importante en la medida que nos ayude a dar un beneficio a la entidad viviente espiritual. Por ejemplo, si una entidad viviente está muy apegada a su cuerpo y entonces esa entidad viviente está allí temerosa porque puede morir por una enfermedad o puede morir de hambre o de frío, ella está simplemente centrada en ese temor corporal, entonces es bueno uno llegar y perfecto. Vamos a tratar de ayudar en ese sentido, vamos a buscar una cobija, vamos a buscar un alimento para ti.
Y entonces esto es bueno en el sentido de que la entidad viviente va a ver que están haciendo algo por ella y va a centrar su atención en ese hecho o en la persona que lo está haciendo. Y una vez su atención esté centrada allí, entonces es como si tú le estuvieras abriendo la puerta a esa persona y entonces... O sea, tú cuando hablo del que está recibiendo la ayuda, le está abriendo la puerta a esa persona de su corazón mediante el agradecimiento, y entonces tú, el que está dando la ayuda aparentemente material, puede acompañarla de sustancia espiritual, ya sea de una frase, ya sea de un alimento que fue ofrecido el Señor, de lo que sea, o su simple presencia ya tiene influencia espiritual. Pero para que esto sea posible, aquel que está dando tiene que diariamente ejercitar su presencia y su entrega en Dios, tiene que diariamente ejercitar su fe, tiene que diariamente entrar en el cuarto de su corazón y encontrarse, buscar con detenimiento a su Señor amado. Tiene que desarrollar amor y gusto por escuchar las escrituras, tiene que reunirse con personas que también lo hagan para que se mantenga tibio, calentito el movimiento de emancipación espiritual. Tenemos que hacer eso con la misma disciplina que vamos al trabajo, que recogemos los chicos a la escuela, con la misma disciplina que buscamos alimento para la familia, con la misma disciplina, no sé, que hagamos lo que hagamos diario. Entonces tenemos que con la misma disciplina comprender, intentar comprender la importancia que tiene el buscar un hábito regular, diario, que se vuelva parte de nuestra vida cotidiana, de relacionarnos de manera consciente con el Señor. Tenemos que comprender de manera seria y profunda que el Señor está manifestado en plenitud en las Escrituras. Tenemos que comprender que el Señor está manifestado en sus santos nombres. Tenemos que comprender que el Señor está manifestado en cada uno de sus pasatiempos o actividades que de Él se cuentan en determinadas culturas y pueblos. Tenemos que comprender que el Señor está plenamente manifestado en sus enseres, en todo lo que esté directamente relacionado con el Señor. El Señor está plenamente manifestado, pero uno no lo puede comprender, no le puede ver, no le puede sentir, a no ser que sus ojos sean espiritualizados, a no ser que sus sentidos sean espiritualizados. Porque es a través de los ojos materiales, oídos materiales, etcétera, etcétera, uno no puede sentir la presencia del Señor. Uno puede mirar a todas partes, uno puede escuchar mantras, uno puede escuchar lecturas sobre Dios, pero aún así no puede sentir la presencia de Dios en esa lectura porque tu oído no ha sido espiritualizado. ¿Y qué es eso de espiritualizar mi oído? ¿Qué es eso de espiritualizar mis ojos? ¿Qué es eso de espiritualizar mis sentidos? Eso se logra cuando tu mente comienza a relacionarse con el Señor a través de la asociación favorable con devotos de Dios. Vamos a recordar que los sentidos son expansiones de la mente, por tanto espiritualizar los sentidos significa espiritualizar la mente. Y entonces todo un proceso, pero ese proceso comienza por escuchar sobre Dios y relacionarte con personas que estén en el mismo sendero. Y después eso va madurando, viene la búsqueda de una guía, de un maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Comienza por allí. Es muy importante, yo siempre recuerdo, y yo creo que esa historia la he hecho. Una vez había unos disturbios en India, Calcuta, y Madre Teresa de Calcuta, fíjense, estoy hablando de un personaje que no tiene nada que ver con el yoga, con tradicional de India, no tiene nada que ver con India en el sentido de la cultura del hinduismo, sino era una cristiana de la línea del catolicismo, pero simplemente tenía una relación con Dios y estaba atendiendo a aquellas personas que estaban desamparadas, porque el Señor Jesucristo dijo que cualquiera que hiciera una cosa por esos pobrecitos, lo estaba haciendo por él. Y como ella era devota del Señor Jesucristo, amante, sirviente, eso es lo que hacen los devotos, amantes y sirvientes. Preocuparse por los asuntos de su amado, de su Señor, de su querido Señor. Esa es quizás la señal más evidente, la señal más clara de que alguien es devoto de alguien, de que alguien ama a alguien, y es que se preocupa por los asuntos de ese alguien. Bueno, si estos pobrecitos mi Señor me dice que son de Él, entonces yo voy a ocuparme de estos pobrecitos, porque en estos pobrecitos yo veo la presencia de mi Señor, ¿verdad? Madre Teresa veía
en cada pobre la presencia de su Señor, de su querido, amado Señor Jesús. Entonces, cuando ella estaba haciendo algo por esa persona, no la estaba haciendo realmente por esa persona, lo estaba haciendo porque Jesús estaba allí, detrás del disfraz de esa persona. Así que su atención era un gesto de amor indescriptible. Pero bueno, la historia es esta. Habían ciertos disturbios y ella con sus hermanas, o sea, otras monjas de su propia congregación, estaban yendo a curar heridos, a atender enfermos, ¿verdad? Pero todos los días antes de las 6 de la tarde ellas se iban para su casita. Y un día había allí un superior que estaba por primera vez y cuando vio que ella se iba con sus hermanas, le preguntó: hey, Madre Teresa, ¿a dónde usted va? Y Madre Teresa le dijo: nos vamos porque tenemos que rezar. Y él les dijo: pero ¿cómo que rezar? ¿Acaso usted no se da cuenta que donde hace falta usted es aquí? Y ella le dijo: no, donde mis hermanas y yo tenemos que rezar a diario para poder estar después aquí. O sea, ella estaba consciente de que si podía ser útil en ese lugar era porque diariamente tenía un encuentro con el Señor, diariamente ejercitaban su rezo, su oración, su meditación, su contemplación en relación a Dios. Ella estaba tan consciente de eso que para ella lo más importante no era ir allí a ayudar de manera física, sino estar en la disposición adecuada para dar una verdadera ayuda. La tarea de Madre Teresa no era impedir que alguien muriera, ni hacer que alguien sintiera menos dolor, no. La tarea de ella era estar lista espiritualmente para llevar a Dios a esas personas también. Todo el mundo muere, así que tratar de impedir que alguien muera es una ignorancia. Todo el mundo quiere, ay, que nadie muera, que este no muera, pero evidentemente todo el mundo va a morir. En un momento u otro todo cuerpo va a dejar de existir. Así que sí, centrarse en que alguien no muera es algo muy hermoso, pero no es algo completamente sabio. Ayuda a que ese cuerpo se mantenga lo mejor posible, perfecto, pero a la misma vez trata de aprovechar ese tiempo para nutrirlo espiritualmente. Uno podría decir: pero ¿cómo lo voy a nutrir si esa persona no me escucha? Pero nutrir no significa simplemente que te escuche o hablarle. Nutrir significa que lo trates con cariño, con compasión. Nutrir significa que lo trates con comprensión. Nutrir significa que ores por él. Nutrir significa que los alimentos que los ofrezca hayan sido antes ofrecidos al Señor. Nutrir significa que tu propio ejemplo de vida sea un ejemplo de vida referente al Señor, o sea, que vea en ti cualidades bonitas, cualidades que la traigan, cualidades que le hagan creer en que hay personas diferentes en ese mundo. Hay tantas maneras de nutrir, ¿verdad? Y entonces esa es la cuestión, la historia se las hago, porque tenemos que, a pesar de todas las circunstancias, miren, escuchen, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber enredos, van a haber dolores, enfermedades, miserias en este mundo material, siempre van a haber planes, anhelos, planes de sueños por realizar, siempre van a haber responsabilidades. Si usted deja su relación diaria con Dios, su tiempo necesario de relación diaria consciente, para cuando usted se sienta bien, para que cuando usted tenga tiempo, para cuando usted no esté cansada, para cuando esté en un lugar solitario, entonces es probable que usted nunca o casi nunca la pueda realizar. Pero si usted hace eso significa simplemente que en verdad usted no ha comprendido todavía la importancia imprescindible de ese ejercicio de relacionarse diariamente. Y por tanto usted no le va a dar importancia y por eso es necesario la asociación y por eso es necesario que cada cual trate de comprender poco a poco la importancia de este asunto. La importancia de este asunto es tal que, mire, un día de esto, como dijimos ya, su cuerpo material va a dejar de funcionar. Haga lo que usted haga. Usted puede hacer cualquier tipo de cosa, del tipo de vista tomar complementos vitamínicos, medicina, los adelantos más avanzados de la medicina, de la ciencia. Usted puede hacer diferentes tipos de práctica antigua, kriya, pranayama, asana, combinaciones, estilos de vida de no sé cuántas culturas. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero a fin de cuentas un día de esto, a pesar de todo, de una forma u otra, en mejor o peores condiciones, esa maquinaria va a dejar
de existir. Pero vamos a suponer que usted es capaz incluso de llegar a desarrollar un organismo tal que ese organismo permanece en los siglos y en los milenios. Vamos a suponer incluso eso. Cuando el universo se termine o se diluya, usted va a tener que hacerlo también, porque ya no habrá ni universo para habitar. Entonces, lo vire como lo vire, usted siempre tiene que llegar a una conclusión que es lógica. O sea, el cuerpo material es temporal, la existencia material es temporal. Entonces hay un asunto ahí pendiente por lógica, entonces tengo que ocuparme de mi existencia espiritual. La palabra vida eterna únicamente tiene sentido desde el punto de vista espiritual, porque la vida desde el punto de vista material nunca puede ser eterna. Entonces, la relación con Dios, mi intento sincero de experimentar a Dios. Usted quiere experimentar a Dios, una persona puede decir, pero yo no lo logro. Entonces, pero usted no va a lograr directamente experimentar a Dios. La mejor manera de irse preparando uno para experimentar a Dios es lidiando de manera regular cada vez que pueda con una persona que esté relacionándose conscientemente con Dios de manera sincera y que en verdad lo esté experimentando. Esa es la única manera de comenzar a experimentar poco a poco al Señor Supremo. No intente experimentar al Señor con muchas lecturas filosóficas, no intente experimentar al Señor con muchos rezos, no intente. El Señor se le experimenta a través de aquellas personas que lo están experimentando, porque estas personas le van a estimular en el corazón suyo fe, le van a estimular en el corazón suyo conciencia de Dios. Entonces esto es un pedido que las grandes almas nos hacen constantemente, es un pedido que yo les hago también porque yo lo estoy intentando, porque estoy tomando conciencia cada vez más y le estoy diciendo por favor, tienen que tomar en serio este asunto de relacionarse con Dios, tienen que tomar en serio este asunto de querer entender de qué va la relación, tienen que tomar en serio la importancia, lo más importante que hay en nuestra vida, en verdad, es nuestra relación con Dios, tenemos que cultivarlo. Esa relación es más importante que todo. Usted podría pensar, no, para mí lo más importante son mis hijos, o son mis padres, o son mis seres queridos, o es mi esposo, o es mi esposa, o es mi cuerpo, o es mantener un trabajo. Sí, todos esos pensamientos son los más importantes comúnmente para esta sociedad, pero en verdad todos esos pensamientos se refieren a algo, un elemento desde el punto de vista material. Entonces, aún para que eso exista en su vida, para que usted pueda ocuparse de eso lo mejor posible, usted tiene que relacionarse con Dios. Porque todo eso está relacionado con Dios, todo eso depende de Dios. Sus hijos, su pareja, su esposo, su esposa, su trabajo, todo lo que sea que usted me pueda mencionar, por si usted no lo sabe, depende de Dios. Entonces la relación con Dios es la única que es realmente lo más importante y a partir de allí usted se relaciona con todo lo demás. Si no hay semilla, no hay árbol. Si usted no primero permite que la semilla fundamental germine en usted, no hay árbol posible. Entonces todas las relaciones que nosotros establecemos en nuestra vida en función de este cuerpo material nacen de una concepción básica, la concepción de usted como ser espiritual, y esa concepción como ser espiritual implica la relación con Dios. Si tú amas a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a los pobres, a los niños, a quien tú quieras, ¿sabes por qué los amas? Ese amor no es una cuestión material. El amor no viene de la fría materia. El mundo material no tiene amor. Cuando se crean criaturas, cuando se crea el mundo material, lo que sea, ahí no hay amor. El amor nace del alma espiritual, quiere decir que si tú estás amando es porque eso es una actividad espiritual. Está camuflajeada con ilusiones materiales, ¿verdad? Tú estás creyendo que eso es tu hijo, que es tu madre, que es tu padre, perfecto, pero la esencia es espiritual. Así que esa esencia de amor solamente se puede mantener, se puede purificar, se puede engrandecer con la fuente del amor, y la fuente del amor es la suprema personalidad de Dios.
Hoy estamos iniciando el capítulo número 18, que es una conclusión general del Bhagavad Gita, así como lo es el capítulo número 2. Y en este caso la traducción lo expresa como, o sea, bajo el título de La perfección de la renunciación. El texto número 1 dice lo siguiente: Arjuna dijo: oh tú, el de los poderosos brazos, deseo entender el propósito de la renunciación, o tyaga en sánscrito, y también de la orden de vida de renuncia, o samnyasa, o destructor del demonio Keshi, amo de todos los sentidos. Allí Arjuna está llamando a Krishna bajo tres nombres. Primero lo llama oh tú, el de los poderosos brazos, y al final del texto lo llama destructor del demonio Keshi o Keshava, y amos de todos los sentidos o Harishikesha. O sea, está mencionando, si nosotros revisamos Bhagavad Gita, vamos a ver que en diferentes momentos Arjuna emplea diferentes nombres o denominaciones para referirse a Krishna, ¿verdad? Esos nombres hablan o de cualidades que el Señor posee o de actividades específicas que el Señor realizó. Así que cada nombre de Krishna contiene cualidades de él y cada nombre de Krishna contiene una referencia a actividades de él. Pero si juntamos todos esos nombres, entonces vamos a ver cómo Dios es lo más atractivo que existe, porque cada uno de esos nombres menciona una atracción diferente. Entonces, cuando algo es lo más atractivo que existe, hay una palabra en sánscrito que también se emplea para ese algo. Primero está la palabra Bhagavan, que es algo que posee todas las opulencias, y entonces está la palabra Krishna, que significa que algo es lo más atractivo que existe. Krishna, desde el punto de vista semántico, significa algo que es de color negruzco, pero desde el punto de vista sutil o desde el punto de vista escondido de los significados, los sabios revelan que significa también algo que es supremamente atractivo. Por tanto, Dios sin duda es supremamente atractivo, así que se puede decir que en sánscrito Dios es Krishna. Vamos a leer el comentario que Srila Prabhupada hace a este texto número 1 del capítulo 18. Dice: en realidad el Bhagavad Gita se termina en 17 capítulos, porque el capítulo 18 es como un resumen complementario de los temas que se discutieron en los capítulos anteriores. En cada capítulo del Bhagavad Gita, el Señor Krishna recalca que el servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios es la meta última de la vida. Ese mismo punto se resume en este capítulo 18, considerándolo el sendero más confidencial del conocimiento, o sea, el servicio devocional es el sendero más confidencial del conocimiento. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a recordar que confidencial significa algo que está muy secreto, muy escondido, la sustancia principal, ¿verdad? Entonces, Prabhupada está diciendo que el servicio devocional se muestra como el sendero más confidencial del conocimiento, la sustancia principal de todo conocimiento es llegar a comprender el servicio devocional a Dios. Continúo. En los primeros 6 capítulos se le dio énfasis al servicio devocional. Krishna, por ejemplo, dice: de todos los yogis o trascendentalistas, el mejor es aquel que siempre piensa en mí en su foro interno. O sea, ya Krishna había dicho en los primeros 6 capítulos, al final del capítulo 6, que de todos los yogis o practicantes, el mejor era aquel que siempre estaba pensando en él, o sea, en el Señor Supremo, constantemente. Aquel que logra hacer eso está en la perfección. Continúo. En los siguientes 6 capítulos se discutieron el servicio devocional puro y su naturaleza y actividades. Y en los últimos 6 capítulos se describen el conocimiento, la renunciación, las actividades de la naturaleza material y de la naturaleza trascendental y el servicio devocional. Se concluyó que todos los actos se deben realizar conjuntamente con el Señor Supremo. Por eso el Señor lo resume con las palabras Om Tat Sat, que se refieren a Vishnu,
o la suprema personalidad de Dios en el papel de aquel que lo sustenta todo. La tercera parte del Bhagavad Gita ha mostrado que el servicio devocional y nada más, nada diferente del servicio devocional, constituye el propósito último de la vida. Llegar a entregarnos a la ciencia y a la práctica del servicio devocional hacia el Señor Supremo es el propósito, es la meta verdadera, la meta última de la vida. Eso dice Prabhupada, dice en la Escritura, que el ser humano se perfecciona cuando llega a comprender que su vida como entidad viviente espiritual está destinada a servir amorosamente y conscientemente a Dios desde su posición actual. Eso se ha establecido, continúa diciendo Prabhupada, eso se ha establecido mediante la cita de acharyas, o sea, maestros anteriores, mediante el Brahma Sutra, mediante el Vedanta Sutra. Ciertos impersonalistas se consideran que ellos son los poseedores exclusivos del conocimiento del Vedanta Sutra, pero a decir verdad, el Vedanta Sutra está hecho para entender al servicio devocional puro, porque el propio Señor es quien lo compuso y quien lo conoce. Vamos a recordar que el Vedanta Sutra lo compone o recopila Vyasadeva, y Vyasadeva es una encarnación o un avatar del Señor Supremo, así que es el propio Señor. Eso se señala en el 15º capítulo. En cada escritura, en cada Veda, el servicio devocional es el objetivo fundamental. Todos ellos hablan de una manera más expuesta o más escondida, más confidencial sobre el servicio devocional. Los Vedas solo hablan del servicio devocional. Eso se explica en Bhagavad Gita. Así como en el 2º capítulo se dio una sinopsis de toda la materia, así también en este capítulo 18 se dará el resumen de toda la instrucción. Se dice que el propósito de la vida es la renunciación y el logro de la posición trascendental que está por encima de las 3 modalidades materiales de la naturaleza. Arjuna quiere aclarar los 2 temas expresos del Bhagavad Gita, es decir, qué es la renunciación o tyaga y la orden de vida de renuncia o samnyasa. Así entonces, él está preguntando cuál es el significado de esas 2 palabras. Al final del texto, Arjuna emplea 2 palabras que hacen referencia al Señor Supremo. Emplea la palabra Hrishikesha o dueño de los sentidos y la palabra Keshi Nishudana o aquel que destruyó al demonio Keshi. Estas palabras o nombres de Dios son significativas. Hrishikesha se refiere a Krishna porque es el amo de todos los sentidos, porque es Él quien siempre nos puede ayudar a conseguir la serenidad de la mente, una serenidad absoluta. Arjuna le pide a Krishna que resuma todo de modo tal que él pueda mantener el equilibrio de su mente. Sin embargo, Arjuna tiene algunas dudas y siempre se dice que las dudas son como demonios. En consecuencia, él también quiere que Krishna destruya esas dudas. Por eso él también llama a Krishna bajo el nombre de Keshi Nishudana. Keshi era un demonio muy terrible que fue matado por el Señor. Y ahora Arjuna está esperando que el propio Señor también mate de la misma forma el demonio de la duda. Esa es la introducción que Prabhupada hace al capítulo 18 en el primer texto. O sea, Arjuna está comenzando aquí la pregunta, dime, explícame qué es la renunciación y qué es el estado de vida de renuncia. O sea, si el objetivo de la vida
es llegar a desapegarse, a renunciar a la posesión que todo tiene, todo lo material tiene sobre nosotros. Entonces, ¿qué es la renunciación en verdad? Explícame bien. Y explícame bien qué es vivir en vida de renuncia. ¿Qué es eso que llaman samnyasa? ¿Es vestirse de azafrán? ¿Es vestirse de amarillo? O sea, ¿qué es eso? ¿Cuál es la verdadera samnyasa? Entonces, ahí va a comenzar el capítulo número 18, que vamos a comenzar a ahondar en él a partir del encuentro de mañana. Pero les ruego por favor reflexionen sobre esto de la relación con Dios. Les ruego reflexionen sobre la necesidad de incluir diariamente un momento irreemplazable, o sea que no se pueda desplazar, un momento serio, un momento constante, para dedicar un tiempo a Dios, para dedicar un tiempo a pensar en Él, para revisar mi vida y buscar su presencia, para meditar un poco en algún texto de la Escritura, para vincularnos con alguien. Hay que buscar un tiempo, y si acaso no puede ser siempre a la misma hora por algún inconveniente, no importa, ese día se corre para otra hora o simplemente se recuerda que se puede hacer en la mente. Aunque de manera física no puedas hacer la actividad que estabas acostumbrado a hacer en ese momento, el punto es que la relación con Dios se debe ejercitar de manera diaria. Al principio va a dar trabajo mantenerla, porque estamos envueltos en la ansiedad, el estrés, las preocupaciones y la ilusión de las relaciones materiales, pero poco a poco vamos a ver incluso cómo a través de esas relaciones podemos ir cultivando también el ejercitar de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero mientras eso sucede, hay que buscar un modo estable, una sadhana de relacionarnos diariamente con Dios. Se empieza por lo visible hasta que se va instalando esa relación en la forma de la mente, en la forma de la conciencia, pero primero hay que empezar por lo visible para que sea más fácil. Yo diariamente voy a leer el texto tal, yo diariamente voy a hacer, no sé, voy a sentarme un rato si tengo un altarcito a orar allí en el altar, o sea, algo visible, actividad física que lleve a mi mente a Dios, a pensar en Dios. Después ese pensamiento continuo y regular va a ir haciendo que eso mismo se vaya instalando en mi mente y ya yo después vaya haciéndolo desde el punto de vista mental y así progresivamente, pero es necesario comenzar por el aspecto físico. Si alguien ya está adelantado en ese sentido y tiene a Dios presente en su mente y es capaz de, en cualquier actividad que esté realizando, situar su mente en Dios, pensar en Dios, reflexionar en las bondades de Dios, entonces perfecto. Pero siempre se recomienda que aún así, si puede mantener algo, algún elemento que a diario les recuerde el ejercitar su relación con Dios, entonces eso sería también bueno y sería también incluso más seguro y serviría de ejemplo porque siempre alguien le preguntaría, ya sea un niño o un adulto, ¿y tú qué haces? ¿Y tú cómo haces? ¿Y tú por qué tienes eso ahí? Y entonces eso te da pie a explicarle sobre lo maravilloso que es vivir una vida donde Dios esté presente. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que su manto de bendiciones siempre presentes y dispuesta esté inundando nuestro corazón para que nosotros podamos comprender y experimentar la espiritualidad en nosotros mismos y comprender que la relación con el ser amado, que es la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, es la cuestión fundamental de nuestra vida y de nuestra existencia en sentido general. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Krishna, Hare Hare.